Hola, bienvenidos, feliz inicio de semana. Hoy nos acompaña la doctora Ana Catalina Sancho. La doctora es especialista en banco de sangre y hoy en un día muy especial, que es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Doctora, bienvenida y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un honor contar con esta charla hoy en el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Y la idea es que la gente se anime más a presentarse a los bancos de sangre a donar. Muchas gracias a usted, doctora. Nada más una recomendación importante es que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la doctora, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando la doctora finalice su presentación, entonces se las hacemos llegar. Doctora, muchas gracias y la dejamos. Gracias. Ok, como les decía, hoy es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, así que todo el mundo estamos de fiesta por las donaciones de sangre, siendo este un líquido vital, ya que científicamente no se ha podido construir o fabricar un líquido semejante a la sangre que cumpla con las condiciones que esta hace en cada persona que lo necesita. ¿Por qué es importante donar sangre? Es importante donar sangre, como les dije primero, porque no hay un medicamento que la sustituya. Por lo tanto, una donación de sangre es un verdadero regalo que uno le puede hacer a otra persona, a la persona que lo necesita. Es un acto completamente altruista. Esto quiere decir que no se cobra, no se paga, o sea, no hay un valor que podamos darle a la sangre. Solo nos toma de 10 a 15 minutos para poder elegir a una persona que pueda donar sangre. El proceso en general puede durar de 30 a 45 minutos. Y no solamente estamos ayudando a una persona con una donación de sangre total, podemos ayudar de 3 a 4 personas por donación, ya que la sangre actualmente se fracciona en 3 grandes componentes, a veces se puede hacer en 4, como lo son los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. Es importante que conozcamos la estabilidad de cada uno de estos componentes, ya que de esta estabilidad depende el inventario que podamos tener de los mismos. Los glóbulos rojos empacados tienen una media de 35 a 42 días. Esta diferencia de tiempo depende básicamente del anticoagulante que utilicemos a la hora de la extracción. El plasma se congela durante un año, esa es su vida media, y las plaquetas, que son las más lábiles, solamente duran 5 días. Entonces, aunque a veces estamos muy necesitados de glóbulos rojos, otras veces estamos extremadamente necesitados de plaquetas, ya que su vida media es muy corta. ¿Cómo puedo yo donar sangre? Hay 2 procedimientos para las donaciones. Está la sangre total, que es el procedimiento más rápido y donde podemos obtener los 3 hemocomponentes. Este proceso, como les mencioné, dura de 30 a 45 minutos, todo el proceso, que ahora más adelante lo vamos a ver, pero la donación en sí solamente son 10 minutos. Mientras que el proceso de aféresis es un proceso un poco más lento, toma más tiempo, pero solo obtenemos el hemocomponente que estamos deseando. Es más utilizado para la obtención de plaquetas. En el proceso de aféresis usamos descartables para el equipo, que son desechables, es uno por paciente o por donante. Y obtenemos, por ejemplo, solamente plaquetas. Este proceso puede durar aproximadamente desde que se llega al banco de sangre hasta que se termina entre hora y media y 2 horas. El proceso de donación es solamente de 1 hora. Y tiene que cumplir básicamente con ciertas características. ¿Para qué usamos los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos los usamos en varios casos, como por ejemplo en anemias agudas, en trauma, en tratamientos preoperatorios, ya que puede ser que un paciente ocupe una cirugía, pero está con una anemia, entonces no puede ser operado, o bien en posoperatorios, donde durante la cirugía se perdió mucha sangre.
El plasma lo podemos usar en las deficiencias de los factores de la coagulación para revertir el tratamiento por anticoagulantes. Por ejemplo, una persona que toma warfarina para evitar la coagulación de su sangre, entonces si va a ser operada tenemos que revertir la actividad del medicamento para que las plaquetas puedan cumplir su función y se hace por medio del plasma. Por lo tanto, entonces también se reduce el riesgo de la hemorragia y actualmente, en épocas de pandemia, también estamos utilizando el plasma convaleciente, es decir, el plasma de personas recuperadas del COVID. Y para poder donar este plasma se necesita haber tenido al menos 15 días libres de síntomas. Hay personas que sus síntomas son muy leves, entonces en cuestión de 15 días ya pueden venir a donar y otros tendrán que esperar más tiempo. Pero ese es el principal requisito, 15 días libres de síntomas. Las plaquetas las tenemos para prevenir el sangrado, controlar el sangrado. Los pacientes básicamente son pacientes que reciben quimioterapia, inmunosupresos, que pueden ser porque han recibido algún trasplante de órganos, o bien los pacientes con leucemia. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? Es importante cumplir con ciertos requisitos y esto es con el fin de proteger tanto al donante como al receptor, siempre garantizando un producto final de calidad y de máxima seguridad. Entonces, es importante estar saludable y sentirse bien. A veces estamos saludables, pero hay un día que no nos sentimos bien, tenemos un no sé qué, ese día no es conveniente presentarse a donar. Las razones básicamente podría ser que estemos incubando algún virus y por ende es mejor evitar presentarse a la donación. Tener entre 18 y 65 años. Las personas que son donantes frecuentes y tienen más ya de 65 años, si no tienen una contraindicación médica, podrían donar, pero como les digo, tienen que ya haber sido donantes frecuentes. Pesar más de 50 kilos, esto con el fin de que la persona no se vea afectada a la hora de extraerle la sangre. Tenemos la capacidad de tolerar una pérdida del 10% de nuestra volemia y la volemia está dada por el peso, la estatura, el sexo. Y 50 kilos es el límite para poder cumplir con todas estas características que nos van a formar la volemia. Por lo tanto, la estatura también va a depender del peso. Si una persona es muy pequeñita, qué sé yo, menos de 1,50 m, se recomienda que pese un poquito más de los 50 kilos para poder cumplir la volemia. Obviamente necesitamos un documento de identidad, haber realizado un desayuno ligero. Antes se consideraba que desayunar no era bueno para poder realizar una donación de sangre. Con el tiempo se analizó el costo-beneficio y el beneficio es mejor si se desayuna, un desayuno ligero, libre de grasas y de leche. Y además es recomendable tomarse un vaso de agua o cierta cantidad de agua 10 minutos antes de donar. Esto disminuye los síntomas contraproducentes que podamos sentir a la donación. Obviamente no estar ingiriendo antibióticos ni ningún antiviral. Esto es parte de la primera línea de estar saludables. El pulso y la presión arterial deben estar en valores normales. Esto también nos lleva a que una persona con presión alta puede donar siempre y cuando el día de la donación esté entre sus valores normales. Por lo tanto, se permite el medicamento para la presión. No tener tatuajes ni perforaciones en los últimos 12 meses. Esto ha cambiado. Antes también se decía que una persona con tatuajes no podía volver a donar. Pero ya como los equipos que utilizamos y los reactivos han disminuido el periodo ventana, esto nos permite entonces poder utilizar sangre de personas tatuadas, obviamente con 12 meses de habérselo realizado, y no tener cirugías de menos de 6 meses, por todo lo que esto implica en la recuperación de nuestro organismo.
¿Cuál es el proceso de la donación? Esto es independiente si es por sangre total o por aféresis. Tenemos en la predonación, vamos a llenar una entrevista donde se nos pregunta nuestro estado de salud, algunas enfermedades, factores de riesgo, un examen físico donde se nos va a realizar un hemograma, se nos tomará la temperatura y la presión. Y por lo tanto, como les mencioné, tomar líquido es una buena práctica antes de la donación. El proceso de donación, que es la extracción de la sangre, la flebotomía, tiene un tiempo de 10 a 15 minutos. Para evitar los efectos adversos, se le pide a la persona que se relaje, que esté tranquila. Si la persona está muy tensa, puede producirle algún tipo de mareo, si tiene mucho miedo. Pero en general, estos efectos suceden muy poco, pero suceden. Y en la postdonación recomendamos tomar bastante líquido y, si fuera posible, algún suplemento de hierro para favorecer así la recuperación por la pérdida de sangre en la donación. ¿Cada cuánto podemos donar? Esta es una de las preguntas que más se hacen cuando la gente está donando. Los hombres pueden donar 4 veces al año con intervalos de 2 meses y las mujeres 3 veces al año con intervalos de al menos 3 meses. Recordemos que las mujeres tenemos pérdida de sangre mensualmente, entonces al final del año vamos a más o menos habernos comparado con 4 donaciones de los hombres versus 3 donaciones de sangre de las mujeres. Sin embargo, es importante al momento de donar tener presente cuando le hacen el hemograma su valor de hematocrito y hemoglobina, porque también de esto dependerá si puede volver a donar en los próximos 2 meses o 3 meses o es conveniente esperarse más tiempo, ya que la recuperación de diferentes parámetros es variable. Se dice que la recuperación en tiempo efectivo para sentirnos perfectamente igual a como nos sentíamos antes pueden ser 14 días. Sin embargo, la velocidad de distribución de oxígeno y la recuperación total de la hemoglobina anda alrededor de los 28 días. De esto que se menciona que los intervalos sean de 2 meses en los varones y de 3 meses en las mujeres. Como dato de información general, siempre andamos viendo cuál es el grupo de sangre que se usa más, o cuál es mi grupo sanguíneo, si soy de los pocos o si soy de los muchos. Podemos tener aquí la distribución de los grupos sanguíneos en Costa Rica. Tenemos que el grupo O es más del 50% de nuestra población, un 52.86%, seguido por los del grupo A, un 30.77%, y muy, muy por debajo, casi que la mitad, el grupo B, un 13.2%, y los AB, un 3.23%. Esto solo refiriéndonos al grupo sanguíneo ABO. Si ya hablamos del RH, el 93.66% de nuestra población es RH positivo, mientras que el 6.34% es RH negativo. De aquí que la mayoría de las veces cuando tenemos una emergencia de negativos, tenemos que estar solicitando a donantes voluntarios porque es complicado tener un stock fuerte de negativos. Recordemos que se vencen y tratamos de que eso no pase y por lo tanto muchas veces preferimos estar llamando a los donantes negativos que así lo piden para venir a donar en el momento que se necesitan. Costa Rica tiene la Ley General de Salud 5395, donde se expresa que la venta de sangre es prohibida. Por lo tanto, la donación en nuestro país es 100% voluntaria y es el camino que se desea a nivel mundial. Todavía existen países que la donación de sangre no es voluntaria, pero se está tratando de llegar a esto.
Muchas veces tenemos muchas dudas, muchos mitos de que donar sangre puede ser malo, perjudicial u otras cosas. Entonces, mucha gente se cuestiona porque es una de las preguntas más frecuentes, que si donar sangre me hace aumentar o disminuir de peso. Esto es falso. La disminución o aumento de peso está ligado básicamente a la alimentación. A veces hay personas que dicen, como doné sangre, tengo que reponer y comen 3 veces más de lo acostumbrado y no hacen ejercicio, lógicamente, entonces están acumulando más calorías y esto los hace aumentar de peso. Y la disminución puede ser que digan, se me quitó el hambre como doné, no me siento bien, y entonces tampoco ingieren alimento y de ahí la pérdida de peso, pero no es, o sea, es falso que la donación afecte en este rubro. Con presión alta no puedo donar, no es cierto, como les mencioné al principio. El medicamento de la presión alta es uno de los pocos medicamentos permitidos para la donación, siempre y cuando los valores de la misma se encuentren dentro de un rango normal el día de la donación. Igualmente, con presión baja se cuesta un poquito más donar, pero si la persona se prepara también con una alimentación que le ayude a aumentar la presión en el momento, puede hacerlo. Básicamente, tomar bebidas calientes, tomar agua. Nuestra experiencia nos ha demostrado que sube la presión y pueden donar sin efectos secundarios. Donar sangre me baja las defensas y enfermo. Es mentira, no es cierto. Si una persona cuando viene a donar tiene sus defensas bajas, inmediatamente se le dice no puede donar, tiene que tener un número de leucocitos aceptable para poder donar y no quedar descubierto. Tampoco es cierto el que se puedan infectar. Todo el equipo que se utiliza para la donación de sangre es desechable y se usa uno por persona. El estar con la menstruación tampoco evita el poder donar sangre. Obviamente, cuando le hacemos el examen físico, valoramos el valor de hematocrito y de hemoglobina y ahí podrá analizarse si puede o no puede donar, pero no es por el estar con la menstruación, sino ya por sus valores fisiológicos en el hemograma. Otra de las cuestionamientos que la gente se hace y dice es que como tuvo hepatitis de pequeñito no puedo donar. En general, las personas que tuvieron hepatitis con menos de 15 años de edad se considera que fue hepatitis A y la hepatitis A no es un inconveniente para poder donar. Por otro lado, mucha gente menciona, no lo puse aquí, pero mucha gente dice que por ser vegetarianos no pueden donar sangre. Siempre y cuando estas personas tengan una alimentación con una buena cobertura en el hierro, pueden hacerlo. Igualmente, en el hemograma, dependiendo sus valores de hemoglobina y hematocrito, lo analizamos antes de la donación y por ende también podrían donar. Básicamente, esta es mi presentación. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora, por la participación. Incluso acá ya tenemos algunas consultas. La primera de ellas es de Laura Gómez. Dice, donar sangre para mí siempre ha sido una experiencia llena de mucha satisfacción. Al sentir que estoy colaborando con la salud de otras personas. Yo tenía mi carnet de donante y me hacía sentir orgullosa. No obstante, después de que me diagnosticaron fibromialgia, he leído que algunos artículos que debo donar sangre en otros... que no puedo donar sangre. ¿Cuál es la realidad, doctora? No tomo tratamiento fijo, solo si tengo un dolor fuerte. La fibromialgia puede ser una enfermedad autoinmune. Entonces, no es conveniente donar si es dirigida por anticuerpos, entonces no es conveniente donar. Sí, habría que analizarle la causa, ¿verdad? Pero en general, como quien dice, para no embarrialar la cancha, se menciona como una generalidad. Pacientes con fibromialgia no pueden donar.
pero como le digo, siempre es conveniente analizar la causa. Si no toma medicamentos, no tendría inconveniencia, pero sí habría que ver qué le despierta a ella esos dolores. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, una persona en proceso de menopausia puede donar. Además, una persona que no menstrue también lo puede hacer. Sí lo puede hacer, no hay ningún problema, es parte de estar dentro del rango de edad. Sin embargo, hay que cuidar más la alimentación, ¿verdad? Tener más suplementos de hierro para no ver afectado la recuperación, porque aunque les mencioné al principio, ¿verdad? Que la hemoglobina y eso tarda 28 días, tenemos otros factores como la ferritina, que si se gasta la ferritina o el almacenamiento de hierro, se nos hace más difícil la producción de glóbulos rojos. Entonces, sí pueden donar las personas en proceso de menopausia siempre y cuando controlen su alimentación para suplir estos elementos. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, bueno, acá ya lo mencionó en la charla, que si una persona en ayunas puede donar y que también qué contempla el desayuno liviano. Ok, si hablamos de un desayuno liviano, puede ser tostadas, soda, el té, café. Llamamos un desayuno pesado, no recomendable cuando hay grasas, natilla. Hay gente que acostumbra a desayunar gallo pinto, salchichón, natilla, plátanos maduros, ya eso es un desayuno fuerte, ¿verdad? Pesado. Pedimos que no tengan leche. Básicamente porque hay algunas personas que al donar sangre y toman leche, eso les puede producir como una sensación de náuseas. Básicamente, como les digo, inclusive podría ser un cereal, pero sin leche, ¿verdad? O sea, un desayuno liviano es no grasas, no leche. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá nos ingresan varias consultas sobre el mismo tema que usted mencionó en la charla, que sí es cierto que donar sangre provoca que uno aumente de peso y que también está ese mito de que hay más apetito y uno tiende a engordar. ¿Esto es cierto? Tal vez si lo menciona nuevamente, por favor. Gracias. Bueno, no es cierto, es un mito, porque la gente prácticamente dice, perdí sangre, tengo que recuperarme y empieza a comer y a comer y a comer, y la recuperación no es de 1 hora ni de 2, termina comiendo por una semana, hace un aumento calórico y obviamente este se almacena y produce el aumento de peso. La siguiente consulta dice sobre qué tipos de sangre se pueden combinar para recibir donaciones. Ok, si estamos hablando de glóbulos rojos, el O es el donante universal, o sea, las personas que son A, B o AB lo pueden recibir sin meternos en el RH. El RH positivo le puede donar a todos los positivos, mientras que el RH negativo le puede donar tanto a los negativos como a los positivos. Por lo tanto, el O en glóbulos rojos es el donante universal. Mientras que si estuviéramos hablando de plasma, el donante universal se convierte en AB, porque al ser AB no tiene anticuerpos en su sangre contra ningún otro grupo sanguíneo. Entonces puede donarle plasma a cualquier persona. Digamos, hablando por el plasma convaleciente, lo ideal sería que todos fueran AB, porque podríamos usarlo en cualquier paciente para que se recupere del COVID. Pero como también recordamos la tabla, que son muy poquitos, cuesta mucho recolectar plasma AB. Doctora, acá nos dice Andrea Ramírez, una vez quise donar sangre, pero al ser AB positivo, la enfermera me dijo que no lo hiciera porque mi sangre no se ocupaba. ¿Qué tan cierto es esto? No es que no se ocupe, pero se ocupa menos, ¿verdad? Si recordamos la tabla, ¿puedo volverla a poner, Adri? Para poner la tabla. Y claro, Todavía de está. hecho hasta se está compartiendo en este momento. Ok, voy a ponerla aquí. Si recordamos la tablita,
El AB es un 3.23% de nuestra población. Entonces, tener la suerte de que venga a donar un AB y que ya mañana se esté ocupando es extraño, es raro que pase, sin embargo se ocupa. ¿Ya? Cuando hay un paciente AB internado, uno desea realmente que lleguen donantes AB, porque el AB solo se le puede transfundir a otro AB. Pero como les mencioné, el plasma del AB es el plasma, si habláramos a manera de tangible, es el más cotizado porque es el que se le puede transfundir a todas las personas. Entonces, no usamos tanto los glóbulos rojos, pero sí se usa mucho el plasma. Gracias, doctora. Acá Ariana Santi nos comenta que ella siempre había donado, pero la última vez que donó doné hace un mes, dice que casi se muere, que al siguiente día estaba deshidratada y con muchísimo dolor de cabeza. Tomó electrolit bastante analgésicos. ¿Por qué pudo haber sido esto? Por otro lado, a mi hijo me viene la menstruación, ¿no? Bueno, ahí lo voy a tomar por la migraña. ¿Puedo donar más seguido? Es la misma pregunta. La primera es que donaba antes, pero ya no. Exactamente. No, la primera nos indica que ella donaba sangre, pero que la última vez casi se muere, que al día siguiente estaba deshidratada, con muchísimo dolor de cabeza y que tomó electrolit y analgésico. ¿Que por qué pudo haber sido esto? Ok, hay varios factores que pueden afectar la donación y por eso les mencioné al principio, y es prácticamente la primera pregunta de la entrevista, es si se siente bien hoy. A veces uno dice, yo me siento bien, estoy cansada, pero fue porque no dormí, por ejemplo. El no dormir afecta mucho la donación de sangre, o sea, la reacción, porque el cuerpo está cansado, está agotado. Y a veces uno no duerme o por preocupación o por deshidratación. Son varios factores que estos pueden afectar y aunque parezca mentira, tiende a tener una reacción la persona que no descansa bien. Entonces, tendría que preguntarle a ella, ¿verdad? ¿Qué características tuvo el día, qué le pasó el día anterior o si tuvo alguna situación especial o algo así? En cuanto a lo deshidratada, habría que ver si tomó agua antes de la donación y principalmente 4 horas máximo después de la donación para recuperar la parte líquida. Entonces, la deshidratación puede ser lo que le haya causado ese dolor de cabeza, pero tendría como que preguntarle más a ella a ver qué fueron la situación que vivió ese día o el día anterior que vino a donar. Pero básicamente yo diría el principal es la falta de sueño y si se está muy estresado en el momento de donar, tendemos a endurecer los músculos, digamos, a tensarnos y eso también no es favorable para la recuperación. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, ella, la otra consulta que Ariana nos hacía dice que, por otro lado, ella nos dice acá, no le viene la menstruación por la migraña, pero que aún así ella se siente bien, que sí puede donar. Claro que sí, no hay problema. Doctora, acá en las consultas sí que, ¿por qué se dice que los que tuvieron hepatitis antes de los 15 años fue hepatitis A? Porque la hepatitis A se transmite por la boca. Es de las enfermedades que uno llama aquí en el área de microbiología ano, mano, boca. Mientras que la hepatitis B y la hepatitis C se transmiten por contacto sexual o por el uso de agujas en personas drogadictas de endovenosas. Esa es la razón. Doctora, vamos finalizando. Acá nos consulta Laura. Ok, dice Roxana, se realizan campañas de donación en las sedes de Hospital Clínica Bíblica. Tal vez si los invitamos y les mencionamos dónde y a qué hora pueden venir y realizar sus donaciones. Ok, nosotros tenemos el banco de sangre abierto
normalmente 5 días a la semana, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los días la persona que esté interesada puede venir. En caso de que se interesen venir, pero no les sirve el horario, yo les pediría que contacten conmigo y podemos coordinar, digamos, hacer un grupo de personas que me llamen para un sábado, pero normalmente los sábados está cerrado. Hacemos campañas de donación, básicamente fuera de la clínica, ¿verdad? Tratamos de visitar empresas para llevar y colectar sangre en estos lugares, ya que la persona por su trabajo, que no tiene el horario, no sé qué, entonces podemos asistir y esto también es una parte de la empresa como ayuda social y entonces nosotros nos desplazamos. Pero el banco de la sede central está abierto de lunes a viernes, como les dije, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Muchas gracias, doctora. La última consulta dice, ¿se puede tomar suera antes y o después de la donación? Perfectamente, sería genial. El tomar agua antes ayuda a que si hubiera alguna reacción adversa a la donación, esta sea disminuida. Eso sería todo por las consultas. Doctora, agradecerle a usted y a aquellas personas que se conectaron a este importante webinar la participación del día de hoy. También es importante recordarles que este webinar va a estar en las plataformas de redes sociales y el canal de YouTube del hospital para que ustedes puedan volverla a ver o puedan compartirla con más personas. Doctora, nuevamente las gracias. Con mucho gusto. Y aquí estamos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias.